¿Qué es lo que tiene que comer un perro con leishmaniosis? Bueno, así dicho, la respuesta es muy vaga. Tenemos que entender de qué clase de perro estamos hablando. Si estamos hablando de un perro que tiene leishmania, pero al fin y al cabo está bien, o si tenemos delante a un perro en terapia para la leishmania y está tomando, por ejemplo, el allopurinol, o si tenemos a un perro que tiene leishmania y tiene también un sistema inmunitario hiperactivado. En esa situación, que en inglés se dice hyperinflammation, o si tenemos a un perro con insuficiencia renal. Lógicamente son condiciones distintas y la alimentación tiene que ser calibrada según estas situaciones. Hablamos de algo bastante peculiar. Yo he empezado a estudiar la alimentación para los pacientes con insuficiencia renal. ¿Por qué? Viejos contactos que yo tenía en campo universitario me decían que el paciente con insuficiencia renal tenía que ser privado totalmente de las proteínas. Tenían una explicación de esta afirmación de la época. Las proteínas se descomponen a nivel intestinal por parte de las bacterias intestinales, que descomponen la proteína convirtiéndola en una parte de azúcar y en una parte de nitrógeno. Este nitrógeno, así como es, sería tóxico para las bacterias que lo convierten en amoníaco. El cuerpo convierte el amoníaco en urea, porque el amoníaco sería tóxico para el perro. En la sangre nosotros vamos a valorar la urea. Entonces, más el perro estará en insuficiencia renal, más las bacterias producen amoníaco, que se transforma en urea, más el valor de la urea sube. Lógicamente, quitando las proteínas al animal, las bacterias no tienen el nitrógeno que se transforma en urea, y con esto tenemos en apariencia a un mejoramiento de los valores sanguíneos. Y esto es lo que yo creía desde estudiante universitario a los primeros años después del título. Pero cuando yo encontraba pacientes con fallo renal, estas dietas con muy baja proteína o sin proteínas, con el tiempo comportaban daños en el paciente. ¿Cuáles son las lesiones que yo veía en el paciente con insuficiencia de riñones? Cuando seguían una alimentación con muy bajas o sin proteínas. El paciente desarrollaba una anemia que no respondía a ningún tratamiento. A mí me habían dicho que esta anemia estaba relacionada a la reducción de la producción de una hormona que se llama eritropoyetina, que el riñón tiene que producir para estimular la producción de glóbulos rojos. Pero, aunque yo daba eritropoyetina desde fuera, el valor de los glóbulos rojos no mejoraba. El segundo problema era que estos pacientes desarrollaban una fuerte pérdida de masa muscular, tanto que se parecían a 4 huesecitos que andaban. Y en la sangre constataba una gravísima carencia de proteínas, que yo medía con el valor de las albuminas. A estas alturas me he dicho a mí mismo, hay algo que no funciona. De ahí, quien me conoce lo sabe, cuando encuentro un obstáculo no retrocedo y empiezo a estudiar y lograr de entender. He recuperado la que es la alimentación de los carnívoros. El perro, como sabéis, es un carnívoro adaptado, o sea, que nace como carnívoro, pero que puede alimentarse también de alimentos que no comería un carnívoro. Por eso podemos ver al perro que le gusta la pasta, el pan o las galletas. Un gato es más difícil que aprecie estos alimentos, entonces es un carnívoro adaptado a la alimentación de los seres humanos. Pero el pariente más cercano del perro es el lobo o el zorro. ¿Qué comen estos animales? Estos animales introducen en su alimentación el 50% de las calorías de las grasas y el 50% de las proteínas. No introducen carbohidratos, sino ocasionalmente, cuando el lobo o el zorro introducen algunos frutos rojos o tipologías de frutos que pueden encontrar en el bosque, pero son eventualidades muy raras. A estos niveles me he preguntado, ¿qué es lo que pasaría si yo diera al perro una alimentación más cercana a su condición original? Lógicamente, al principio me daba miedo, porque me habían demonizado las proteínas en los pacientes con insuficiencia renal. Por eso me daba miedo intentarlo. Después, un intercambio epistolar con un biólogo que estudiaba los animales me hizo entender que estaba en el buen camino. Así empecé, casi hace 15 años, a suministrar proteínas a los perros con fallo renal, esperando de ver el desastre total. En cambio, me di cuenta que cuando el animal está compensado, o sea,
tiene insuficiencia renal compensada, eso quiere decir que está bien, lo que tiene son los valores de la sangre que demuestran que los riñones no funcionan en modo correcto, tolera perfectamente las proteínas de alto valor biológico para el carnívoro, o sea, proteínas de tipo muscular. Hoy en día, cuando formulamos una alimentación para un paciente con insuficiencia renal compensada, nos aseguramos que el 20-25% de las calorías provengan de las proteínas, un 10-15% provengan de los carbohidratos y lo que sobra de las grasas. Modulamos estas percentuales en función de la pérdida que el perro tiene de proteínas, porque tenéis que saber que el paciente con insuficiencia renal tiene una destrucción del filtro renal y de lo que se llama túbulo retorcido, que es lo que permite la recuperación de las proteínas y entonces lo que hace es perder proteínas con la orina. Nosotros cuantificamos estas proteínas y evaluamos cuántos gramos de proteínas pierden un día y tratamos de reintroducirlas con la alimentación. Hemos hecho un paso hacia adelante. Hemos hipotizado que los aminoácidos esenciales, que son los constituyentes de las proteínas, esos constituyentes que el cuerpo no logra producir y que tiene entonces que reintroducir con la alimentación, pueden ayudar aún más al paciente con fallo renal. De hecho, hemos empezado a estudiar algunos aminoácidos esenciales para el perro y los hemos introducido en la alimentación de los insuficientes de riñones. Hemos visto una mejoría más rápida de estos pacientes. Un médico que se ocupa de ciencias y tecnologías alimentarias, al que he dado un mandato para crear un producto que pueda fungir de suplemento para los perros, me ha dado diferentes fórmulas que estoy comprobando. Y os digo la verdad, algunos de los suplementos que estoy comprobando son verdaderamente óptimos. Os pondré el enlace en la descripción para estas situaciones. Entonces, volviendo a lo nuestro, el paciente con insuficiencia renal puede beneficiar de dietas normoproteicas o ligeramente hiperproteicas. Lo importante es que estas proteínas sean proteínas que el cuerpo destruye y del que consigue obtener aminoácidos importantes para su desarrollo. Me refiero a proteínas de alto nivel biológico, que quiere decir que el cuerpo logra utilizar bien. Para el carnívoro es el músculo, la proteína que logra utilizar mejor. Esto es lo que pasa con el paciente con fallo renal. Pero, ¿qué es lo que pasa con el paciente que está tomando, por ejemplo, alopurinol? El alopurinol se utiliza en la terapia de la leishmania porque interfiere con el metabolismo de las leishmanias y las ralentiza. Entonces, ¿qué puede haber mejor de ralentizar la leishmania cuando ella trata de replicarse y el cuerpo quiere matarla? Pero el alopurinol tiene el problema de tender a hacer mineralizar todas las estructuras a causa de la precipitación de una sal llamada xantina, que para ser eliminada necesita un grande aporte hídrico, porque el agua, a través de un efecto mecánico, elimina las escorias. Entonces los alimentos tendrán que ser hiperhidratados. Una alimentación natural, o sea, una alimentación que el perro comería en la naturaleza, comprende un 60-70% de agua. En cambio, los piensos industriales secos tienen solo un 10% de agua. Por eso, cuando suministramos alimentos secos, tenemos el problema que el perro no tiene suficiente agua para eliminar las escorias. En cambio, si damos una alimentación natural y a esa misma añadimos agua calculada para eliminar las escorias, las precipitaciones de xantina debido al alopurinol pueden ser eliminadas. Tenemos también al paciente con una hiperinflamación del sistema inmunitario. Esto es habitual en los pacientes que tienen una leishmania de tercer estado, donde el sistema inmunitario se ha puesto en las condiciones de tratar de matar al parásito. Pero el efecto que se obtiene es el de aumentar el número y por eso aumenta también la inflamación. De hecho, si tenéis a un paciente con leishmania y observáis los análisis, si el paciente es muy grave, veremos a una producción exagerada de gamma-globulinas, de globulinas y ferritina, que son las señales que el sistema inmunitario ha sido hiperactivado. En estos animales es bien utilizar alimentos que mejoran el microbioma intestinal. ¿Pero qué es el microbioma intestinal? Son esas bacterias que viven por encima del intestino sobre la mucosa intestinal y que pueden tener dos funciones:
incrementar la inflamación. Esto pasa cuando los alimentos introducidos comportan el aumento de bacterias llamadas malas, o incluso atenuar las acciones del sistema inmunitario cuando crecen en el intestino bacterias llamadas buenas. Entonces la alimentación más cercana a cómo el perro se ha evolucionado en la naturaleza son más fáciles en determinar el crecimiento de una flora intestinal correcta. La segunda cosa que podemos hacer es integrar sustancias con efecto antiinflamatorio. Una de estas sustancias son los omega 3. En las dietas, el porcentaje omega 3 y omega 6, que son dos ácidos grasos esenciales, está a favor de los omega 6. Esto pasa porque cuando utilizamos alimentos de origen animal, la comida misma que comen estos animales en cautividad comportan en las carnes y en las grasas a un acúmulo de omega 6, que el perro comerá y, por consecuencia, él también tendrá un acúmulo de omega 6. El omega 6 tiene efecto inflamatorio, que tiene que contrastarse con su contrario, que es el omega 3, que en cambio tiene efecto antiinflamatorio. Eso quiere decir que la incorporación de omega 3 sobre estos pacientes es fundamental para reducir la hiperactividad del sistema inmunitario. Me llamo Gianluca Barbato, soy un médico veterinario, estudio la leishmaniosis desde hace más de 20 años y soy el responsable científico del Centro de Telemedicina para la cura de la leishmaniosis canina. Si os encontráis con un paciente y no sabéis cómo solucionar el problema de la leishmania, tenéis dudas sobre la alimentación o sobre la prevención, podéis pulsar el enlace en la descripción. Os recuerdo que somos un instituto de estudio y divulgación privado, que dependen vuestras donaciones, y en cambio de vuestras donaciones seguimos a vuestros perros hasta recuperación y os podemos ayudar en todos los que son los aspectos de la alimentación y de la enfermedad.